Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación para vivir de manera positiva, y también aquellas historias que merecen ser reflexionadas y meditadas profundamente. El viento del desierto soplaba sin descanso sobre las ardientes dunas, llevando consigo el olor de la sequía y de la soledad. Don Alonso, un anciano de hombros enjutos y manos encallecidas por el trabajo en el campo, avanzaba con pasos lentos junto a su vieja burra, Estrella. Cada huella que dejaban en la tierra resquebrajada parecía una marca triste del destino. El anciano no poseía mucho más que sus campos estériles y la leal figura de Estrella. Pero al menos, era la vida que eligió para atravesar los días que le quedaban tras la muerte de su esposa, para llenar el vacío de un hogar frío y silencioso. Aquel día, Alonso salió de su choza destartalada muy temprano. Un becerro de su pequeño rebaño se había perdido. El débil mugido que había escuchado la noche anterior desde los campos le había robado el sueño. Alonso sabía bien que en medio del desierto, toda criatura era tan frágil como una vela expuesta al viento. No podía permitir que el becerro, uno de sus pocos bienes, quedara abandonado a las fieras o a la sed abrasadora, con el sol en lo alto. El sudor le corría por el rostro curtido, pero continuaba llamando y escuchando con paciencia. Estrella caminaba fielmente a su lado, las orejas erguidas, como si también ayudara en la búsqueda. Entonces, de pronto, Alonso distinguió algo extraño en la distancia, un punto negro inmóvil en medio de la cegadora blancura del suelo. Se detuvo, frunció el ceño, y su corazón anciano se encogió. Al acercarse, vio que no era el becerro. Ante sus ojos yacía una mujer joven con un recién nacido en brazos, encadenados en medio del campo como criminales. Los ojos de la madre se cerraban a medias, sus labios resecos, la piel quemada por el sol. El bebé lloraba débilmente, un llanto tan frágil como un hilo a punto de romperse. «Dios mío», murmuró Alonso, mientras sus manos temblorosas tocaban las cadenas de hierro. Nunca había visto algo tan cruel, abandonar a una madre y a su hijo bajo el sol abrasador. Como una sentencia lenta y despiadada, Estrella resopló suavemente, con los ojos profundos, como comprendiendo aquel dolor. Se mantuvo firme a su lado, en tensión, como un guardián silencioso. Con esfuerzo y manos temblorosas, Alonso trató de abrir el candado oxidado. Finalmente, gracias a su paciencia y a la desesperación, logró liberar a la madre y al niño. Llevándolos fuera de aquel lugar mortal, la mujer susurró con voz débil: «Gracias, señor, si no fuera por usted, yo y mi hijo». Alonso llevó un dedo tembloroso a sus labios: «No diga nada. Ahora conserve sus fuerzas. Tenemos que irnos, de inmediato», pero antes de pensar más, a lo lejos retumbó un galope violento que desgarró el silencio. Una nube de polvo se alzó. Alonso lo reconoció enseguida. Era don Teodoro, el señor de aquellas tierras, famoso por su crueldad. El mismo que había encadenado a la madre. En un instante, cada fibra del cuerpo de Alonso se tensó. Sabía que solo contaba con un bastón de madera viejo, una burra leal, y un coraje cuyo origen desconocía. Pero también sabía que abandonarlos para salvarse jamás sería una opción. «Vamos, Estrella», susurró. Juntos ayudaron a la madre y al niño, escabulléndose entre los matorrales, hasta llegar a una cueva en la ladera. En la fría oscuridad, Alonso compartió los últimos sorbos de agua de su odre y partió en dos el pan duro que había guardado para un largo viaje. Miró a la mujer, que dormía abrazada a su hijo, con una mirada llena de gratitud y de miedo. Alonso inclinó la cabeza, con voz ronca:
Dios me ha traído hasta aquí, para no dar la espalda a la injusticia. Sobreviviremos. Cueste lo que cueste, esa noche, el viento silbaba entre las rocas. Estrella se acostó atravesada en la entrada de la cueva, con las orejas atentas a cada ruido, como un caballero silencioso en guardia. Alonso contemplaba en silencio la pequeña llama que acababa de encender, mientras el recuerdo de su difunta esposa volvía, aquella mujer bondadosa que también había sostenido un hijo en brazos, yacía ahora bajo tierra. El dolor se mezclaba con una decisión ardiente en su pecho. No permitiría que la historia se repitiera en la vida de aquella madre. A la mañana siguiente, cuando el amanecer tiñó de rojo la cordillera, los cascos de los caballos resonaron con furia. Don Teodoro y sus secuaces habían seguido las huellas. El anciano se levantó, tomó su bastón de madera. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban intensamente. La madre abrazaba a su hijo con fuerza, las lágrimas brotaban. Sollozando, «Señor, nos matarán», Alonso negó suavemente con la cabeza, «No. Pueden matarme a mí. Pero su hijo vivirá, y será libre». Cuando los soldados irrumpieron, Alonso salió al encuentro. Su cuerpo era pequeño, pero firme. Alzó la voz ronca, que resonó llena de determinación: «El ser humano nace para ser libre, no para estar encadenado». Don Teodoro soltó una carcajada despreciativa y azotó el aire con su látigo. Pero en el instante en que espoleó su caballo hacia adelante, Estrella bajó la cabeza de improviso, y con todas sus fuerzas, embistió el vientre del animal. El caballo relinchó, tambaleándose, y Teodoro cayó estrepitosamente. Uno de los secuaces, presa del pánico, dudó al ver la escena, y al final arrojó el látigo y huyó. El silencio cubrió todo. Teodoro gruñó, pero al fin, en su furia, se vio obligado a retroceder. Su figura y la de sus hombres se desvanecieron entre el polvo, dejando tras de sí una tensión muda. Alonso jadeaba, empapado en sudor. Al volver la vista, vio a la madre temblando mientras estrechaba a su hijo. En ese instante comprendió que lo había arriesgado todo. Y que la vida recién recobrada valía más que cualquier otra cosa. Los tres, junto con Estrella, emprendieron el camino hacia el pueblo. Los habitantes los miraban asombrados, la joven madre con su hijo demacrado, y el viejo harapiento con su burro manso. Nadie dijo nada, hasta que Alonso los condujo a la fragua de Fernando. El martillo cayó con fuerza. Las cadenas de hierro se rompieron en pedazos, repicando contra el suelo. En ese mismo momento, el pueblo entero despertó. Se miraron unos a otros, y en sus ojos renació algo que había dormido demasiado tiempo: el valor y la fe. La joven madre rompió en llanto, abrazando a Alonso como a un verdadero padre. El niño abrió apenas los ojos, su diminuta mano apretó suavemente el dedo calloso del anciano. Alonso sonrió, una lágrima resbalando por su rostro curtido. Él sabía, una nueva ola acababa de levantarse. No solo para romper las cadenas del cuerpo, sino también las del alma de quienes habían soportado en silencio demasiado tiempo. El pequeño pueblo, escondido al pie de la montaña, estaba habituado a vivir en silencio y en miedo. Desde generaciones, todos habían inclinado la cabeza ante don Teodoro, el tirano que gobernaba con látigo y sangre. Nadie se atrevía a discutir, nadie se atrevía a resistir. En las épocas de sequía, Teodoro confiscaba toda la cebada, dejando al pueblo en hambre. Los que se opusieron desaparecieron, y sus familias quedaron marcadas para siempre por la tragedia. Por eso, ya nadie creía que un cambio fuera posible,
pero hoy lo habían visto con sus propios ojos. Un viejo pobre y su burro manso se habían atrevido a levantarse, a desafiar, y a salvar a una joven madre y a su hijo de las cadenas. La imagen del martillo de Fernando golpeando, las cadenas hechas añicos en el suelo, había despertado sus corazones. Toda la multitud permanecía allí, con la mirada fija en Alonso, como si contemplaran algo sagrado. Fernando, el herrero de brazos poderosos, dejó el martillo y miró fijamente a los ojos de Alonso. Has hecho lo que durante tantos años no nos atrevimos a hacer. Alonso, tú has encendido la llama que creíamos apagada. La joven madre se arrodilló, abrazando a su hijo. Sollozando, no tengo nada con que pagarle. Pero créame, mi gratitud lo acompañará toda la vida. Alonso posó su mano áspera sobre el cabello revuelto de ella, y su voz tembló. Suave, vive. Solo vive y cría a tu hijo en libertad. Eso es todo. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud. Algunos lloraban, otros apretaban el puño. Comprendieron que el miedo los había encadenado demasiado tiempo, pero que a partir de un gesto pequeño, había germinado el despertar. Aquella noche, en su humilde choza, Alonso se sentó frente a la tenue luz de la lámpara de aceite. Estrella yacía acurrucada a su lado, con las orejas caídas, como si también estuviera exhausta tras los acontecimientos. Él acarició su crin y murmuró en voz baja, Estrella, yo solo quise salvar 2 vidas. Pero quizá Dios tenía otro designio. Este fuego ya arde, y nadie podrá apagarlo. Recordó entonces los ojos de los aldeanos aquella tarde. Miradas de miedo, pero también de esperanza. Comprendió que, desde ese momento, no solo él cargaría con un secreto. Todo el pueblo había visto, había escuchado, había sentido. A la mañana siguiente, Teodoro regresó. No podía permitir que la humillación del día anterior se convirtiera en rumor. Montado a caballo, atravesó la aldea, azotando el aire con el látigo y gruñendo, quien acoja rebeldes, quien ayude a los que se atreven a desafiarme, pagará con su vida. El pueblo guardó silencio, pero esta vez el silencio ya no era puro miedo. En sus ojos brillaba algo nuevo, una pequeña llama, aún débil, pero encendida. Teodoro sabía bien que la semilla de la resistencia podía propagarse. Pero ya no pudo encontrar a la joven madre. Una familia bondadosa la había llevado lejos, mientras Alonso y Estrella seguían viviendo en calma en el campo. Rugió de rabia, pero no consiguió nada. La sombra de Alonso, el viejo campesino con su bastón de madera, se había convertido en símbolo en el corazón de los aldeanos. Con el tiempo, la historia comenzó a contarse una y otra vez junto al fuego, en los campos de siega, al son de viejas guitarras de los juglares. A Alonso le daban muchos nombres: el viejo del bastón, el libertador en la oscuridad, el pobre de gran compasión. Pero para él, no era más que un campesino anciano, que deseaba vivir con dignidad. En algunas noches, se sentaba en el porche, mirando a Estrella masticar heno seco. Sonreía y susurraba, lo logramos, Estrella. Solo éramos 2 seres débiles, pero no apartamos la mirada. Y eso basta. La joven madre, según contaban, más tarde levantó un nuevo hogar. El niño creció rodeado de amor, llevando en su corazón la historia del anciano y la burra que le salvaron la vida. Cada vez que alguien mencionaba a don Alonso, ella rompía en lágrimas, como si aquella herida y aquella salvación jamás se hubiesen borrado. La aldea no cambió de inmediato. Pero desde el día en que se rompieron las cadenas, nadie aceptó inclinar la cabeza con resignación. Cuando Teodoro ordenó cortar más cebada,
Los aldeanos comenzaron a guardar un poco para sus familias. Cuando los soldados saqueaban, ellos se escondían y se protegían unos a otros. Paso a paso, la solidaridad se convirtió en una fuerza silenciosa, y en los relatos transmitidos, siempre aparecía la imagen de Estrella, la burra dócil que había derribado al caballo del tirano. Se lo contaban a los niños como prueba de que incluso la criatura más pequeña podía cambiar el destino. Muchos años después, cuando el cabello de Alonso ya era blanco y sus fuerzas se apagaban, todavía se le veía caminar despacio por el campo, acompañado de Estrella. No buscaba fama ni se proclamaba héroe. Pero su historia se había extendido más allá del pueblo, transformándose en una llama que corría por toda aquella tierra árida. Esa historia decía que la compasión es más fuerte que la violencia, y que incluso los más débiles, cuando se ponen del lado de la justicia, pueden sacudir las sombras, y en la memoria de muchos, la figura de un anciano enjuto junto a su burra fiel permanecía erguida, como testimonio inmortal de una verdad sencilla, para cambiar el mundo. A veces basta con un corazón que nunca se rinde. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Que tengáis paz y felicidad.